Muy buenas tardes, estimados docentes y estimado director. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos a todos ustedes nuevamente. Espero que se encuentren bien de salud junto a sus familiares y bien, les damos la bienvenida a una charla más, el cual hemos preparado con mucho cariño para ustedes. En esta sesión vamos a ver acerca de la regulación emocional, por lo cual hemos denominado a la presente sesión como 1, 2 y 3. Las emociones no deben vencer. No nos deben vencer, perdón. Siguiente, por favor. Muy bien. El objetivo de la presente sesión es poder brindarles a ustedes estrategias que contribuyan con la regulación emocional dentro de los miembros de la organización, en este caso de ustedes que pertenecen a la institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes. Siguiente. Bien, como saben, antes de iniciar siempre con la parte teórica, iniciamos con algo práctico, una pequeña dinámica, ¿sí? Esta dinámica lleva como título ¿Cómo reacciono cuando? ¿Sí? Sabemos nosotros que a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Siempre hemos experimentado diferentes emociones, ¿verdad? En diferentes situaciones. Se presentaba una situación y aparecía la reacción, la emoción, pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, ante ello, les voy a invitar a ustedes a que puedan respondernos, ya sea en la cajita de comentarios del YouTube o también por el grupo de WhatsApp, donde nos van a poder manifestar el cómo reaccionan, por ejemplo, cuando hay una discusión, tal vez discuten con su esposo o esposa, o tal vez con hijos, con sus padres, ¿no? Etcétera. Ustedes pueden plantear la situación y su reacción, ¿está bien? También tenemos aquí a cómo reaccionan cuando les dan un obsequio, un regalo sorpresa, ¿sí? Y por último, cuando reciben malas noticias, ¿cómo suelen reaccionar ustedes? De esta manera vamos a podernos dar cuenta cómo es que manifiestan sus emociones, si es que regulan sus emociones o no, ¿sí? Entonces, les invitamos por favor a participar. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí lo que vendría a ser la regulación emocional. Tenemos a Washington State Department of Health en el año 2020, ¿sí? Quien nos manifiesta que las emociones son mecanismos que nos permiten reaccionar, ¿no? Ante determinadas situaciones como la había manifestado, ¿sí? Cada vez que nosotros estemos en una situación concreta, va a aparecer una emoción, ¿no? Ya sea alegría, tristeza, ¿sí? Asco, entre otras. Ahora, ¿a qué se refiere con regulación emocional? En el caso de la regulación emocional, es una habilidad, ¿sí? Para poder modular la experiencia emocional. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero que, por ejemplo, en este caso, ante una situación que se nos presenta, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de presentar esa emoción? Si la controlamos o no. Por ejemplo, supongamos que estamos en casa, ¿no? Y de repente vemos que uno de los hijos, ¿sí? Ha rompido algo valioso de ustedes, ¿sí? ¿Cómo reaccionarían ante ello? ¿Se enojarían? O tal vez, bueno, sí se enojan y pueden hacer una de dos, ¿no? Se enojan y castigan al niño físicamente y también verbalmente, ¿no? O pueden optar por otra parte en enojarse, ¿sí? Como es algo normal, ¿sí? Pero en este caso ya no lo maltratarían o bueno, ya no lo castigarían, sino que sería el decirle que todo va a estar bien, que tiene que apoyarle a usted a poder reponer ese objeto que ha roto, ¿no? Entonces, ello viene a ser la regulación emocional, el poder controlar las emociones en determinadas situaciones, ¿no? Muy bien. ¿Continuamos?
En cuanto a los procesos básicos de la regulación emocional, aquí tenemos a Gómez y Calleja en el año 2017, ¿sí? Estos nos mencionan 3 procesos básicos para la regulación emocional, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la primera, ¿sí? La que está con amarillito, donde nos manifiesta que la emoción tiene en sí misma mecanismos autorregulatorios. ¿A qué se refiere ello? Sabemos que no es posible que una persona pues esté enojada o alegre por bastante tiempo, ¿no? Por un largo periodo de tiempo, dado que ello implica que la persona tenga una carga cognitiva, ¿no? Y a la vez también conlleve un desgaste físico. Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes, o bueno, están ya enojados, se enojan con un familiar, pero ¿les ha pasado que no pueden estar enojados con ese familiar por mucho tiempo? ¿Por qué? Porque a la larga, si ustedes permanecen ahí enojados por varios días, van a sentirse mal, ¿no? Van a comenzar a sentirse mal, van a empezar a aparecer sentimientos, ¿sí? De tristeza, por ejemplo, y a la vez también van a sentir culpa, ¿no? Culpabilidad. Entonces, ante ello, pues, en este primer proceso lo que se va a hacer es dejar esa carga, ¿no? Empezar a hablar con esa persona, ¿sí? Bien, también tenemos aquí lo que vendría a ser la intensidad de las emociones movilizan o paralizan, ¿sí? Muy bien. Aquí eh, lo que se refiere es en sí que las conductas de acercamiento y evitación respecto a los diferentes activadores emocionales van a modificar lo que vendría a ser la emoción, ¿no? Puesto que sabemos que la emoción puede aumentar, disminuir o cambiar también la experiencia que se está vivenciando, ¿sí? Y por último tenemos lo que vendrían a ser las técnicas de regulación emocional. En este caso, pues, estas técnicas o estas estrategias, ¿sí? Van a poder modificar la emoción que se va a estar experimentando, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en la charla que les dimos presencialmente, habíamos visto algunas estrategias como podría ser la técnica de respiración profunda, ¿no? Entonces, con el ejemplo que ya les había mencionado sobre el pequeño que ha roto algo importante de ustedes, lo que pueden hacer para regular esa emoción de la ira, ¿sí? Es la respiración profunda. Lo que pueden hacer es respirar profundamente, ¿no? Y pues de esa manera puedan aminorar o calmar esa emoción, ¿no? Disminuirla a tal grado de que no exploten, por así decirlo, con el menor, ¿sí? Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Bien, voy a dar el pase a mi compañero para que pueda continuar. Bien, continuando con el tema, ahora tenemos el proceso de regulación emocional, es decir, de qué manera nosotros vamos a regular nuestras emociones, para la redundancia, es haciendo uso de estos 4 pasos. El primer punto es el hecho de la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que ante cada ocasión que ocurre en nuestra vida, cada actividad, suceso, nosotros siempre vamos a tener una reacción. Independientemente de la interpretación que le demos, nosotros vamos a reaccionar de determinada manera. Tal como se mencionaba al inicio de la exposición, nosotros, por ejemplo, al momento de tal vez recibir un obsequio, vamos a reaccionar de cierta forma. No va a ser igual a cuando recibamos pues una mala noticia o tal vez discutamos con alguien o algo bueno nos ocurra. Ese es el primer punto, el nosotros darnos cuenta que ante cada hecho va a haber una reacción en cuanto a lo que emociones se refiere, para posteriormente pasar ya a la atención. Es decir, nosotros qué significado le brindamos a esta situación o suceso. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez nosotros podamos darle mayor significado o quizás menor. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice que algún familiar tenía algún accidente, nosotros pues nos vamos a colocar en estado de alerta y nos vamos a preocupar por ello. Sin embargo, si alguien viene y nos dice que tal vez han visto que nuestro hijo está corriendo, tal vez en casa, tal vez nos vamos a preocupar, pero quizás pues no va a ser la preocupación al mismo nivel
del otro hecho. Para ya luego pasar al paso número 3, que es la evaluación o la interpretación que nosotros le damos a un determinado suceso. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nos presentamos a una entrevista de trabajo. Entonces pasamos la entrevista, nosotros pensamos que lo hemos hecho bien, pero luego de días nunca nos llaman o en su defecto nos llaman y nos dicen pues que nosotros no hemos quedado seleccionados para dicho proceso. ¿Qué interpretación puedo darle yo a este suceso? Por un lado, una persona A podría pensar que tal vez pues es un fracasado y que por eso no logró el puesto o no logró alcanzar lo que esperaba. Sin embargo, una persona B podría pensar que quizás pues no se esforzó lo suficiente, pero que pueda usar lo que ha aprendido de ese suceso para posteriores eventos. Entonces, aquí lo importante es ver qué interpretación le damos nosotros o en todo caso, qué pensamientos surgen de ese suceso en concreto. Porque en base a ese pensamiento o creencia que yo tengo, es que va a surgir el paso número 4, que es la respuesta emocional. La persona A que piensa que es una inútil, que no ha sabido tal vez desempeñarse en la entrevista, ¿qué podría sentir? Tristeza, enojo, frustración, ansiedad también quizás por futuras entrevistas o tal vez también por pensar que no va a lograr alcanzarlo en ningún momento. Sin embargo, pues la persona B, si bien se puede sentir triste al momento o un poco cabizbaja, luego de ello se va a dar cuenta que pues no es el fin del mundo, que que una entrevista no haya salido bien o como uno esperaba, no se va a acabar la vida, y esto pues no significa que nunca vamos a alcanzar un puesto de trabajo o que no va a haber más oportunidades en las que nosotros podamos presentarnos a diversos puestos de trabajo. Continuando, tenemos algunas técnicas. En este caso, como bien mencionaba mi compañera, ustedes ya conocen ciertas estrategias que pueden utilizar, pero en esta oportunidad vamos a hablar de dos que son bastante importantes, que a su vez son utilizadas en terapia, pero que en este caso también nosotros podemos hacer uso de estas en nuestro día a día. La primera es la técnica del ABC. Esta es una técnica bastante conocida en el ámbito terapéutico, la cual fue propuesta por el terapeuta reconocido hasta la fecha, Albert Ellis. Este explicaba que importa mucho la forma en que nosotros procesamos la información para con las situaciones que nos acontecen. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ante toda situación hay una reacción, la reacción no viene por sí sola, o sea, hay antes un proceso, el procesamiento de la información. Entonces, para esto, él propone tres partes. Propone el A, el B y el C. El A significa action o suceso. El B hace referencia a la creencia, que en inglés es belief, y el C al comportamiento o la reacción emocional que nosotros tenemos. Entonces, el autor explicaba que hay una reacción que se encuentra en constante relación, porque ante toda situación nosotros generamos una idea y esta idea es aquella o interpretación que nos hace sentirnos de determinada manera. Usando el ejemplo de la persona que postula un trabajo, podríamos colocar que la A viene a ser la situación, que nosotros nos postulamos a un trabajo. El B viene a ser la creencia, que tal vez yo pienso que pues me va a ir bien o tal vez yo pienso que me va a ir mal. Y el 6 sería mi reacción emocional que yo tengo ante este pensamiento. La persona que piensa que le va a ir bien, tal vez va a estar un tanto más esperanzada y calmada. Sin embargo, la persona que piensa que le va a ir mal, pues se va a sentir frustrada, ansiosa, dado que es ella misma la que se está saboteando por las ideas que está teniendo en torno a este suceso. Es importante, menciona el autor, el poder trabajar con nuestras creencias o ideas que nosotros tenemos, que si bien a estas ideas que nosotros poseemos, que no son un tanto racionales, se le denomina ideas distorsionadas o irracionales. Esto no quiere decir que porque nosotros tengamos este tipo de pensamientos seamos personas que no seamos buenas o que tal vez tengamos algo mal. Es totalmente normal que nosotros tengamos ideas que no son del todo correctas, pero lo importante es que aprendamos a reconocerlas en un primer momento y trabajemos en ellas, porque si nos quedamos solamente en el hecho de que tengo esta idea negativa sobre mi persona, sobre tal suceso, y no hago nada más que solamente, como se suele decir, quejarme, no va a salir nada bueno de ello, sino que vamos a estar solamente estancados en ese punto en concreto. Asimismo, el autor plantea que ante estas ideas nosotros podemos plantearnos algunos supuestos que nos ayuden a reconocer que son irracionales y también pues a mejorar.
El primer punto es el poder darnos cuenta que las cosas no son blancas o negras, o sea, no extrapolizar. No es que, por ejemplo, porque algo no me salió bien, yo voy a pensar que soy un completo inútil, o porque algo me salió bien, yo voy a pensar que soy el mejor del mundo. No tenemos que ir hacia esos extremos, sino mantenernos en una postura media en la que nosotros podamos reconocer que hicimos cosas buenas y malas, pero que también podemos mejorar, que es lo importante. El segundo supuesto nos dice que nosotros tenemos que aprender a reconocer si que existe algún fundamento que sustente nuestras ideas. Si yo pienso que soy un fracaso y alguien que no vale la pena, podría comenzar a preguntarme, ¿cómo es una persona que es un fracaso? Entonces, podría decirme, una persona que es un fracaso es tal vez alguien que no ha logrado nada en su vida, que sigue en el mismo punto de inicio, que no ha logrado hacer nada de lo que se ha propuesto. Entonces, yo podría comparar, yo de verdad no he logrado nada en mi vida, no he logrado nada de lo que me he propuesto, y nos vamos a dar cuenta que es totalmente falso porque desde el momento en que nosotros decidimos levantarnos de nuestras camas, ya es un avance, ya es un progreso, ya significa que estamos logrando algo, porque si yo me levanto de mi cama, no es para ver el cielo, sino es que porque quiero hacer algo en el transcurso de mi día. Por otro lado, está el hecho de que nosotros tenemos que comprobar nuestras ideas, si es que estas pues son bastante verídicas o no. Por ejemplo, cuando yo tal vez subo a un bus, y voy a hacer un viaje ya sea largo o inclusive cuando subo un micro, cabe la posibilidad, la mínima posibilidad de que pueda ocurrir un accidente. Pero porque cabe esta posibilidad, yo no me voy a ir pensando a cada momento de que me voy a accidentar o que de que el auto se va a estrellar o de que algo malo va a pasar. Entonces puedo comprobar esto. Quizás hoy día tomé el micro y veo que no ha pasado nada. Entonces al siguiente día me voy a dar cuenta que tampoco ha pasado nada. Y esto ya queda como un fundamento para yo tal vez no estar pensando, rumiando, como se suele decir, que algo malo va a ocurrir simplemente porque yo me subo a un vehículo. Y el otro supuesto es que yo hago que las cosas sucedan, no los demás. A veces solemos pensar que las cosas que nos ocurren son porque alguien más ha decidido que eso pase o porque el entorno está en contra de nosotros, pero la verdad es que no. Nosotros hacemos que las cosas ocurran. La forma en que yo actúo o interpreto las cosas es lo que va a hacer que otras situaciones vayan ocurriendo. Entonces, luego tenemos la segunda técnica y esta nos habla acerca de el árbol de la vida. Si bien esta es una técnica más que todo de autoconocimiento, es necesario para la regulación emocional, puesto que si yo no me conozco y no sé qué es lo que valgo como persona, luego cuando se me presenten situaciones que van a poner en tela de juicio tal vez mi valía, yo voy a dejar que todo lo que ocurre o todo lo que las otras personas piensen me vulneren y tal vez destruyan la percepción que tengo yo de mi persona. Entonces, por esto es importante la técnica del árbol de la vida. Y esta se compone de determinadas partes. Tenemos que vamos a trabajar pues con un árbol, evidentemente, y el árbol está compuesto pues de diferentes partes. En un primer momento tenemos las raíces. ¿Qué va aquí? En las raíces nosotros vamos a considerar aquellos valores o costumbres que nos has inculcado en nuestras familias desde pequeños. Quizás a mí me enseñaron a que yo debía tener respeto por mis mayores y a futuro pues yo hago esto con cada persona que yo encuentro otra vez por la calle, en mi ámbito profesional, familiar, etcétera. Sin embargo, pues si no me inculcaron esto, a futuro pues yo no voy a saludar a nadie en la calle o inclusive a mis mayores. Posteriormente tenemos la parte de la tierra, que esto quiere decir aquello que me ha sucedido en la vida, qué me ha ido sucediendo. Todos esos tipos de acontecimientos que han ido marcando, ya sea para bien o para mal, se encuentran en esta parte. Y es importante nosotros poder reconocerlos, porque a veces solamente nos centramos en lo malo, tendemos a recordar las cosas malas que nos han pasado y decir que de cierta forma pues nos han traumatizado o nos han marcado, pero no identificamos que también han ocurrido cosas buenas. Posteriormente está el tronco. Aquí va todo aquello que nosotros hemos logrado en nuestra vida. A veces también pensamos que no hemos logrado nada, pero si nos ponemos a analizar un poco y hacemos una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que ya hemos alcanzado varias cosas. Por ejemplo, el hecho de haber nosotros terminado la primaria, la secundaria, ya es un progreso, porque hay muchas personas que tal vez no logran hacer ello
ya sea por diferentes factores, ya sea económico, a veces, muchas veces también por el mismo ámbito personal, las personas no tienen la motivación para poder tal vez asistir a clases y ocurren diferentes hechos que finalmente no llegan a que alguien pueda culminar. Luego, en las ramas va aquello que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero poder hacer con mi vida? Entonces me planteo aquí determinadas metas u objetivos que quiero alcanzar para posteriormente en las hojas yo proponer o plantear aquellos pasos que me van a ayudar a alcanzar dichos objetivos. Para finalmente en los frutos reconocer a aquellas personas que son importantes en mi vida, ya sea que estas personas hayan fallecido o no, se las coloca aquí y también se considera aquellas enseñanzas o acontecimientos importantes que se han vivido con dichas personas para ello yo también poder valorar que no solamente importo yo, sino también el entorno en el que yo me rodeo y de qué manera este entorno ha contribuido para construir la persona que soy yo en este momento. Entonces, luego de ello, vamos a poder proceder a enviar el link de asistencia. Esperamos que les haya gustado el desarrollo del tema y que haya sido pues de utilidad para ustedes. Muchas gracias por estar atentos y bueno, nos veríamos en la siguiente oportunidad.